Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. Ustedes, cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros, cuando amamos, es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno. Sin sábanas, da igual. Maricel y Mariela se conocieron en 1989. Desde que se conocieron, se gustaron, se enamoraron y se amaron. Se conformaron como pareja, viviendo para la ley, diríamos cuasi en la clandestinidad, hasta que en julio de 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario. En octubre de ese mismo año se casaron, pudieron contraer matrimonio legal. A este conductor, por razones familiares, Maricel es mi hermana, le tocó ser uno de los testigos legales de esa boda. Por tantas y tantos como estas gurisas que militaron, lucharon y nos enseñaron que es posible tener una sociedad, al menos en esto, un poquito mejor. Vaya nuestro homenaje, nuestro abrazo y este programa especialísimo de hoy. Radio de Bandera, una invitación a viajar, un recorrido federal uniendo todas las provincias de la mano de cada emisora de bandera. En nuestro episodio de hoy, a 12 años de la ley de matrimonio igualitario. A 12 años de la ley de matrimonio igualitario. Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto saludarles. Mi voz, Fabián Galarraga, desde aquí representa LT11 de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, pero estoy hoy en Paso de la Patria, como dice el poeta, yo que estuve en Paso de la Patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Desde este lugar de la Argentina los saludo con 10 grados de temperatura, una mañana bellísima, soñada, soleada, y así estamos empezando este programa, recorriendo el país e iniciando esta recorrida con mi compañera de camino que está en otro extremo de nuestra Argentina, en Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda. Querida colega, bienvenida, muy buen día, gracias por estar siempre. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz domingo para todos. Y bueno, son días de festejo, ¿no? Son días de celebración, porque estos 12 años han sido justamente años de poder celebrar el amor, de poder poner el gancho, como quien dice, legalmente y bueno, y obtener un montón de beneficios, ¿no? Hace 12 años Argentina fue el primer país de América Latina y el sexto en el mundo en reconocer el matrimonio igualitario, y esto además ubicó a nuestro país en la agenda de la diversidad sexual en la esfera política, estatal, pública, y a nuestra legislación en la vanguardia internacional en reconocimiento de derechos. Actualmente las uniones del mismo sexo en América son reconocidas en 12 estados soberanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay. En México, en algunos estados, y en Bolivia está la unión civil. Por supuesto, todos en camino, ¿no?, hacia esta ley de matrimonio igualitario de la que Argentina fue vanguardia. Pero vamos a hacer un poco de memoria, Fabi, ¿qué te parece? A ver, ¿cómo no? Nos vamos Yo pensaba, a ir... escuchándote recién, Andrea, en esta invitación a hacer memoria que nos haces testimonialmente también, qué bueno que hoy ya no sea, o lo sea cada vez menos culturalmente, tema de discusión en la Argentina, porque hay que decir, fue muy discutido el tema en aquel momento, ¿no? En aquel momento, y lo sigue siendo también, ¿no? Recordemos hace un tiempo este argumento de que, bueno, había muchos divorcios entre los matrimonios igualitarios porque no eran vínculos estables, y hay cifras de esos, porque solamente, ¿no?, esto con datos de la ciudad de Buenos Aires, Sí.
solamente 1 de cada 67 matrimonios celebrados en la última década terminó en divorcio, mientras que en los matrimonios heterosexuales se separó una pareja de cada 2, ¿no? Entonces eso echa por tierra uno de los tantos argumentos, ¿no?, que decían que bueno, que no, que en realidad el matrimonio igualitario no era algo estable, etcétera, etcétera, y todo lo demás que se dijo. Bueno, como si fuese eso un argumento sólido, pero bueno, es parte de la disputa cultural de la que somos parte todavía. Nos vas a presentar voces que tuvieron que ver con aquel tiempo y con este, ¿verdad? Claro que sí, Fabián. Vamos a ir, bueno, ese momento, esa previa que todos recordamos, esa plaza llena, ¿no?, de gente expectante, de banderas, de nervios, de celebración, ¿no?, con la esperanza de esa aprobación. Y la noche del 15 de julio, ¿no?, fue el momento en el que se aprobó, y lo que vamos a escuchar es ese momento solemne, digamos, donde se da al pueblo, a la plaza, al país, al mundo entero, ese momento de aprobación. Era José Pampuro que presidía la Cámara Alta en ese momento, en el Senado, y esto decía. Votamos en general y en particular, ¿por la afirmativa o la negativa? Sí, se abstienen los mismos 3 senadores. Están los 3 senadores que se abstienen. ¿Podemos votar ya? Cuando usted lo disponga, señor presidente. Bueno, votamos entonces. Ya está. Sí, a ver. Votando, decí votando. Porque... Votando, por favor. No. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. Como se verá, José Pampuro en aquel momento presidía la Cámara de Senadores, votación ajustada, ¿no? 33-27 en aquel momento. Quiere decir que la discusión, tal como lo es ahora, tal vez con menos intensidad, pero como lo dice Andrea, era una discusión muy fuerte, muy elevada, no siempre en argumentos sólidos, pero sí en lo que hace a la propia discusión, Andrea. Totalmente, Fabi. Bueno, y además eso nos recuerda también que estos logros, estas leyes, hay que seguirlas defendiendo y hay que seguir haciéndolas crecer en sentidos, ¿no? Bueno, tenemos la experiencia de Estados Unidos, ¿no?, que cómo se ha retrocedido en cuanto a algunos derechos, y bueno, eso nos marca también que, bueno, que es necesario seguir trabajando y seguir defendiendo. Y hace rato escuchábamos a José Pampuro con esa formalidad, digamos, expresando la aprobación de la ley, pero ahora vamos a escuchar qué pasaba afuera, del otro lado, en esa plaza repleta, justo en ese momento de la votación, y qué pasa, ¿no?, después del audio de Pampuro. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Bueno, eso es el termómetro de lo que estaba pasando en el pueblo en aquel momento, ¿no? Lo que se estaba diciendo, lo que se estaba sintiendo en aquellas horas donde tampoco había tanta certidumbre de lo que podía finalmente desde el legislativo pasar en relación con lo cuantitativo, ¿no?, con la cantidad de votos, porque fue una militancia hasta último momento. Sí, esa plaza estaba sin duda impregnada de esperanza de que la historia argentina en este sentido pudiera cambiar. Y ahora vamos a escuchar a quien era presidenta en ese momento, a Cristina Fernández, 6 días después de esta maratónica sesión de 14 horas que promulgaba la ley y se expresaba de esta manera. Yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir. Son cosas que al contrario nos deben unir. Cuestiones que hacen a la condición humana, decía la presidenta entonces, ¿no?, a la hora de promulgar la ley precisamente.
Bueno, vamos a ponernos en marcha, Andrea, ¿qué te parece? Y tenemos que viajar un rato largo. ¿Perdón? Que tenemos que viajar un ratito largo, ¿eh? Tenemos bastante para viajar, pero afortunadamente tenemos buena ruta en nuestra patria, buena ruta de Radio Nacional. Celeste Giachetta es nuestra primera colega, a la que vamos a presentar desde Córdoba. Hola Celeste, bienvenida, buen día, gracias por participar de este programa tan especial de la Radio de Bandera por Nacional. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y hermoso poder compartir desde acá, desde las Sierras Chicas de Córdoba con todes. Buenísimo. Bueno, bienvenida. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí, gracias. Sí, muy bien. Vamos. Hoy les quería compartir con ustedes algo que venían mencionando recién y que me parece fundamental, que es cómo se llega a la ley de matrimonio igualitario y cómo se palpitaba acá desde Córdoba, porque efectivamente hubo mucho proceso, no fue magia, dice la frase, ¿no? Y efectivamente no fue magia, tampoco la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, porque atrás hubo muchos cuerpos y muchas personas que han dejado todo para que esto se suceda. Hubo una estrategia muy interesante por parte de las organizaciones civiles. Recordemos que antes de la aprobación de la ley se estaban realizando los que son los amparos judiciales, más de 100 amparos tuvo la Argentina antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que de alguna manera iban generando jurisprudencia a esto y metiendo presión a esto que se estaba cocinando adentro del país y afuera también, porque estaban muy expectantes el resto de Latinoamérica y del mundo de qué iba a suceder en Argentina con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Dato interesante, que dentro de las organizaciones también habían pactado primero la aprobación de la ley de identidad de género, pero en esta estrategia y verificando que si íbamos primero por una ley de identidad de género en un país que todavía ni siquiera tenía matrimonio igualitario, iba a ser mucho más difícil. Vimos la votación y escuchamos recién la votación, que fue muy, muy escueta la diferencia, iba a ser mucho más complicado la aprobación, así que efectivamente y afortunadamente se cambió el rumbo y hoy estamos celebrando los 12 años de matrimonio igualitario. No fue fácil, hubo mucha resistencia. Recordemos que el arzobispo de Buenos Aires, en aquel momento Jorge Bergoglio, sacó un comunicado el 13 de julio, días antes de la aprobación de matrimonio igualitario, diciendo que esto era una movida del diablo y que afectaba, cito textual, y que afectaba a la familia. Esto convocó a distintas mesas religiosas y se hizo una marcha a las 18:30 frente al Congreso con el lema "Queremos mamá y papá". Nuevamente allí se tuvo que militar esa resistencia, muchos medios que sabemos masivos y demás hicieron mella de esta frase de Bergoglio de aquel entonces y salían tapas. Creo que fue una semana en donde el dólar no importó en Argentina, sino que era tapa lo que sucedía con matrimonio igualitario y con la población LGBT, en donde decían masiva marcha los argentinos, recordemos algunos títulos, no queremos que se afecte la familia, queremos mamá y papá, como decía el lema de Bergoglio, y las organizaciones ahí civiles, conjunto a la FAC, la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, y el INADI, generaron un ruidazo a las 20:30 en contra de esta movida que estaba realizando los sectores religiosos. Así como muchos otros ejemplos en donde efectivamente vemos que tras la aprobación de la ley hubo una gran movida de las organizaciones civiles y de la población en general. Celeste, vaya un abrazo para todo Córdoba, a lo largo y a lo ancho de la sierra, y nos vamos a reencontrar seguramente muy pronto a través de la radio. Muchas gracias por ese aporte. Un abrazo muy grande y seguimos aquí en Radio Nacional. Celeste Giachetta saludándonos y contándonos desde Córdoba cómo se vivía también allí lo que significó la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera.
Y aquí estamos, en Comodoro Rivadavia, 4 grados 4 décimas, prácticamente sin viento. De aquí me voy a ir hacia la cordillera chubutana, porque está nuestra compañera allí en Nacional Río Mayo, Estela Maris Ríos. ¿Cómo estás? Hola Andrea, hola Fabián, hola a todo el equipo. Aquí estamos en Río Mayo, Chubut, en el sudoeste de la provincia, para contarles también, darles a conocer nuestro aporte a través de estos 12 años de la sanción del matrimonio igualitario. Nosotros hablamos con el responsable del área de diversidad de Chubut, Richard Alvarenga, quien además pertenece al colectivo Amar es Amor. Chubut, una provincia progresista de reconocimiento de cuestiones básicas a los derechos de las personas. Nos dijo él que es oportuno celebrar este hecho porque otorga a las parejas del mismo sexo un plano de igualdad en cuanto a los derechos y obligaciones, y vino a corregir estas desigualdades, por ejemplo, en los derechos de cónyuge de parejas gays y lesbianas, que hacía que cuando fallecía alguno de ellos, el otro o la otra quedaba desprotegido. A través de este organismo se trabaja permanentemente en la reglamentación del cupo laboral, educación sexual integral, niñez y adolescencia libre de discriminación, violencia, los vínculos familiares, propiciando capacitaciones para los distintos organismos que dependen del Estado, implementando políticas públicas. Nos comenta cómo fue la militancia por el matrimonio igualitario en la provincia del Chubut y cómo se dio este debate. Soy Richard Alvarenga, integrante de la colectiva Amor es Amor de Trelew y director de diversidad de la provincia del Chubut. Lo personal es político. El orgullo es un acto político en un mundo que nos educa para la vergüenza. En la provincia del Chubut, al igual que en todo el país, la militancia por el matrimonio igualitario la llevó adelante la Federación Argentina LGBT, organización que consideraba que se lo debía aprobar como matrimonio, no como unión civil, como pretendían otras organizaciones de la diversidad. En la provincia del Chubut el debate se da en un momento muy complejo, ya que se estaba debatiendo también la ley de interrupción legal del embarazo, la primera ley del país que ordena el aborto no punible. En la provincia la militancia por el matrimonio igualitario la lleva adelante la coordinadora provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, Daniela Andrade. De cierta forma fue una estrategia política también la aprobación primero del matrimonio igualitario para después poder pasar a aprobar la ley de identidad de género. Es parte de nuestra historia. Es tan político el debate y fue tan candente el debate que fue muy estratégica también el apoyo de diputadas y diputados, senadores y senadoras de la Patagonia. Chubut dio la nota, solamente un diputado y un senador apoyaron la ley. Entre quienes estuvieron en contra y se abstuvieron está una senadora que posteriormente se declara muy feminista y pasa a apoyar la ley del aborto, lo cual obviamente es muy celebrable, y también una senadora que luego se convierte en rectora de una universidad pública que decía que el matrimonio igualitario era un perjuicio para la nación. Richard Alvarenga, director de diversidad de la provincia del Chubut, nos dijo que en Chubut el primer año se contabilizaron 22 matrimonios igualitarios, pero con el pasar de los años se ha dejado de generar un registro aparte, dado que es considerado un matrimonio más. Nuestro aporte desde esta columna, un gusto enorme ser parte de Radio Bandera. Del mismo modo, para nosotros, un saludo grande, Estela Maris Ríos, desde Chubut, desde Río Mayo, que es cierto esto, yo no lo recordaba, pero es verdad, en algún momento cuando ciertos argumentos se caían y veían que no lo iban a poder parar, decían, bueno, por lo menos unión civil, que no se llame matrimonio, por lo menos eso, en la pelea retrógrada que tenía la Argentina, o de cierta parte de la Argentina. Desde Chubut, mirá qué cerca estamos, aquí nos tiene hoy la geografía, nos vamos a Chaco, a Resistencia con Silvia Villavicencio. Querida Silvia, bienvenida.
¿Cómo les va, compañeros? Buen día a la audiencia también. Es cierto, estamos cerquita esta vez, Fabián, no tan soleado como nos hubiera gustado, bastante frío como en el resto del país. Bueno, les quiero contar que aquí también me quedé pensando un poco en lo que decía Fabián, lo que decía la compañera también de Río Mayo, respecto de cómo es que se buscaba alguna intervención de alguna naturaleza, aunque fuera cediendo un término que era realmente significativo. Nuestro compañero, porque es un compañero, además de ser un militante por los derechos de la diversidad y referente del colectivo 100% Diversidad y Derechos Chaco, es Miguel Sabó. Y Miguel nos contaba un poco también en la charla que mantuvimos este viernes respecto de cómo es que había algunos sectores, inclusive dentro de los más progresistas, que entendían que había que tener una estrategia también para ello. Pero además, Miguel señala algo que es bien interesante y nos vamos a quedar con eso en un ratito. Así que lo escuchamos primero. Pero en aquel entonces el doctor Aníbal Fernández había recibido a la federación a la que yo pertenecía y a varios grupos de organizaciones, y le había dicho que hasta el tema no esté instalado en la sociedad, no se iba a lograr una ley. Y vaya si se instaló, porque me acuerdo que un sector muy grande de la sociedad y la política decía que con la unión civil bastaba. Y la unión civil era perder cierta derecho a la herencia, pensión por viudez, la patria potestad compartida, la adopción, la seguridad social, los derechos migratorios, una serie de beneficios impositivos, inclusive los créditos bancarios. Entonces, a la federación instaló un debate que se llamó Los mismos derechos con el mismo nombre. Así que fue maravilloso por una parte. Duro, como toda lucha, porque bueno, siempre hay reacciones, pero fue una época que posibilitó un gobierno nacional y popular que entiende, y desde su nacimiento entendió lo de la igualdad. Eso. Me parece que Miguel también pone el acento en algo que no debemos dejar pasar, porque es verdad que las luchas las llevan adelante los distintos espacios, los distintos colectivos sociales, llámense feminismo, llámense sindicato de trabajadores y trabajadoras, llámense colectivos de la diversidad, pero si luego no tienen un espacio, un gobierno, un ámbito político que pueda darles la escucha y sobre todo reconocer esos derechos, la lucha se vuelve cuesta arriba. Solamente les quiero señalar que aquí en la provincia del Chaco se dieron una serie de discursos y también de debates, ¿no? Porque recordemos que el Congreso de la Nación había decidido que se debatiese a favor y en contra, por supuesto, de la ley de matrimonio igualitario en distintas provincias. Chaco había sido una de ellas, y respecto del número de parejas que se casaron o que contrayeron el matrimonio, me parece que ya es como solamente parte de la estadística. Así que bueno, desde acá, desde Resistencia Chaco, también nuestro aporte. Un abrazo muy fuerte. Los mismos derechos con el mismo nombre, Silvia, va por ahí, por la apropiación también, porque nos hagamos cargo de las conquistas como sociedad. Ese es el camino que se ha recorrido además en estos 12 años. Te mandamos un beso grande, muchas gracias y hasta pronto en el reencuentro con la gente de Chaco. Muchísimas gracias. Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública. Y aquí estamos en Radio de Bandera, surcando el país a través de todas las emisoras de Radio Nacional, y también nos están compartiendo los amigos, los colegas de Radio Noticias del Continente a través de su aplicación, a través de su canal de YouTube, y así, tejiendo puentes, me voy a ir para el Calafate en la provincia de Santa Cruz, a LU23, Lago Argentino. Lo voy a presentar al compañero Mario Bornia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Andrea, Fabián? ¿Cómo andan? Bueno, acá 7 grados bajo cero y menos 12 de sensación térmica. Recién terminó de caer una fina nieve, pero bueno, el día parece soleado, así que vamos a disfrutar de hacer un poco de patín en nuestro querido lago que se congela. Bueno, hoy quería presentarles audios
dos representativos de una provincia que orgullosamente, podemos decir, no tuvo votos en contra cuando se hizo esta votación. Les voy a presentar primero el testimonio de nuestra secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Estrada, que decía lo siguiente. Cada 15 de julio llena de profunda emoción recordar aquel día en que Argentina reconoció la libertad de amar, en que el Estado reconoce el amor entre parejas del mismo género, del mismo sexo, el dar la posibilidad también poder casarse, tener matrimonio, de adoptar, de esos derechos que siempre nos hemos merecido todos y que sin embargo durante muchísimo tiempo estuvieron solo otorgados a solo una parte de la población. Esa decisión política que movilizó Néstor Kirchner para que el Congreso diga basta esa opresión, esa imposición de la heteronormatividad, fue un antes y un después en el país y también en la región latinoamericana. Bueno, este año llevamos contabilizados, está bien lo que decía Silvia, son meras estadísticas. Este año llevamos 9 matrimonios en lo que va del año y hay un gran equipo que está haciendo una militancia muy importante. Aquí en Calafate en particular, y por eso vamos a hablar con él, y con este audio nos despedimos, es de militante del espacio de diversidad Calafate, así se llama el espacio. Él es Iván del Papa, y esto nos decía. Mi nombre es Iván del Papa. Soy referente de la organización Diversidad Calafate. Se cumplen 12 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. La misma nos otorga igualdad de derechos civiles que las personas heterosexuales. La ley fue pionera en Latinoamérica y 10 en el mundo. Para poder lograr este derecho no debemos olvidar la lucha de nuestro compañero Carlos Jáuregui, quien dio los primeros pasos en el reconocimiento de este derecho. Celebramos estas conquistas como tantas otras que se dictaminaron en nuestro país. Bueno, y ese era Iván del Papa, el militante, integrante del colectivo Diversidad Calafate. Qué bueno, Mario, ir sumando voces en esta mañana de domingo, fría por el Calafate. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, abrazo cálido desde acá, desde la Patagonia. Claro que sí. Y ahora, Fabi, ¿para dónde nos vamos? Bueno, seguimos recorriendo la patria. Qué lindo escuchar el recuerdo de Carlos Jáuregui también, quienes lo hemos conocido, lo hemos podido entrevistar en su momento. Sabemos de su lucha y de lo que implicaban estas luchas precisamente. Nos vamos, Andrea, seguimos recorriendo la patria. Nos vamos a Santa Rosa ahora con Cintia Alcaraz. ¿Cómo estará el tiempo por allí y cuántas cosas seguramente para contar de lo que hoy nos ocupa el programa, que tiene que ver con los 12 años de la sanción del matrimonio igualitario? Bienvenida, Cintia. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Aquí la mañana en Santa Rosa está bellísima y la temperatura la estamos marcando nosotros con esta transmisión federalísima y que nos permite realmente marcar una bandera de la diversidad desde la radio pública. Eso es fundamental que lo pongamos a cuento siempre, porque las radios públicas son sus trabajadores y trabajadoras también, que somos esta diversidad. Fabián, me emocionaba muchísimo cuando abrías este programa con emoción y con política y con historia propia también, porque eso somos, tierra adentro. En la provincia de La Pampa, hace 12 años tuvimos la desgracia de ser pioneros y pioneras en la primera funcionaria en negarse a cumplir con la ley de matrimonio igualitario. Esto sucedía en General Pico. La jueza de paz Marta Covela se negaba rotundamente a cumplir con su función de jueza de paz. Y decía que estos matrimonios iban en contra de los designios de Dios y de Jesucristo. El primer matrimonio igualitario se había convenido para el 17 de agosto de 2010, allí en General Pico, y la jueza, para evitar ser sancionada, porque ya había planteado que iba a presentar una objeción de conciencia, y desde provincia, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde Nación, desde el INADI, le habían dicho, esto no puede ser de ningún modo una objeción de conciencia bajo esos argumentos. Se tomó licencia ese día y no casó
a la primera pareja gay de la provincia de La Pampa, lo hizo un suplente. Se trataba de la pareja de Alberto Peralta y Oscar García López, que hacía 27 años que estaban en pareja y que ellos mismos reclamaban este derecho por amor y para tener derechos civiles, el ejercicio de la ciudadanía plena, esto que lo que daba cuenta recién el compañero militante, ¿no? El acceso a la obra social del cónyuge, el derecho a la herencia, la propiedad de los bienes compartidos, la pensión por fallecimiento, la posibilidad de llevar adelante una adopción conjunta. Estamos hablando de el reconocimiento del Estado a ser ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Bueno, la retrospectiva es fundamental para saber dónde estamos parados hoy y cuánto hay que ponerle, hay que seguir construyendo. Son 72 los matrimonios igualitarios que se han celebrado en la provincia desde entonces, y allí en General Pico sucedió en 2019 otro hito en este contexto de recuperación, reconocimiento y visibilización. Una pareja de compañeras lesbianas visibles se casó en la plaza de General Pico, porque allí se habían conocido llevando adelante las luchas. Y esto también habla de nosotros ocupando los espacios públicos. Me parece fundamental una transmisión como la que estamos llevando adelante hoy, compañeros. Te mandamos un beso grande, Cintia, te agradecemos tanto el aporte, porque precisamente por ahí va el asunto, por contar las historias propias de cada uno de nuestros lugares. Cintia Alcaraz, desde Santa Rosa, y Andrea, es notable cómo en cada uno de los rincones de la patria se pueden contar historias que han tenido que ver con aquel tiempo y con el transcurrir de estos 12 años, y también hacia lo que viene en el sostenimiento de estas conquistas. Claro que sí, Fabián, y además, bueno, uno piensa en esta ley y es un antes y un después, ¿no? Para las historias de muchos, de muchas, de muches. Y a propósito de la promulgación de esta ley, cuando Cristina era presidenta, distintas organizaciones, ¿sí?, le hicieron a la presidenta distinciones, ¿no? Le reconocieron la labor del gobierno justamente para poder concretar esta ley, estas organizaciones que lucharon muchos años para poder tener esto. Y bueno, Cristina recuerda algunas anécdotas en el momento de la promulgación, en aquellos días. Creo que la recibo en nombre de toda la sociedad argentina, aún en nombre de aquellos que por allí no están de acuerdo. Yo siempre digo que esto dentro de unos años va a resultar, este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico, ¿no? Y el otro día estaba mirando lo que fue la sanción de la ley de divorcio. Increíble. Yo decía en un reportaje que me habían hecho que seguramente algunos de los que habían votado en aquella oportunidad seguramente hoy no estarían de acuerdo con lo que votaron negativamente. Y la verdad es que después de eso pedí las listas de legisladores que habían votado en aquella oportunidad, tanto por la afirmativa como por la negativa. Y encontré la de un senador, a muchos no los conocía los que habían votado en forma negativa, casi a nadie. Y encontré el de un senador que unos años más tarde se divorció. Y no solamente eso, sino que miren cómo cambian las cosas, que ahora está de acuerdo con esta ley. Ahora está de acuerdo con esta ley. Qué maravilla, ahí estábamos escuchando, ¿no? Y cuánto volvemos a hacer memoria con cada una de estas palabras, con cada uno de estos recuerdos. Y ahora, Fabián, seguimos nuestro recorrido por la Argentina. Sí, claro, seguimos. Y digo, qué bueno también plantar la evolución que vamos teniendo las personas, ¿no? Y está bueno que seamos capaces de cambiar de opinión, decir, mira, en algún momento yo pensaba distinto y estaba equivocado, y ahora resulta que me doy cuenta que ha sido una buena cosa que tengamos esta ley. Luz Scarpati está en Ushuaia, en un extremo de la patria. Ahí vamos a saludarla a Ushuaia, qué bello lugar. Luz, muchas gracias por estar en el programa, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo para vos, Fabián, para Andrea, para todos los colegas, las colegas que se unen en esta transmisión. Sí, bastante frío, la temperatura a esta hora 2 grados, está despejado, así que bueno, por lo menos no va a nevar. En el marco de este programa traía para recordarles en el día de hoy que el 28 de diciembre de 2009 se realizó el primer matrimonio igualitario en Latinoamérica y se realizó justamente aquí en Ushuaia como una estrategia de política y una decisión política ahí, justamente lo comentaba en el inicio del programa, en el arranque celeste de Córdoba, con el apoyo de las organizaciones y con las decisiones políticas de quienes gobernaban en ese momento. Ahí puso a Ushuaia como protagonista y marcó un hito en lo que fue la lucha por el matrimonio igualitario. Se trata del matrimonio de Alex y José María. Ellos habían intentado casarse en Buenos Aires el 1 de diciembre, pero el Registro Civil de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no les había permitido el matrimonio por las diferentes resoluciones judiciales que había en ese momento, que eran contradictorias y demás. Fabiana Ríos, que era gobernadora en ese momento, primera gobernadora mujer electa en Argentina y además también la primera en ser reelecta, tomó la decisión política y ante la negativa del registro civil local de darles un turno para casarse a Alex y a José María, decidió avanzar y llevó adelante el primer matrimonio igualitario del país. Escuchamos las palabras, si quieren compartimos las palabras de Fabiana Ríos, que nos cuenta cómo fue esa experiencia. El casamiento de Alex y José María se iba a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de diciembre. Y por una apelación de tipo administrativa se impidió la realización del acto sin que se modificara la sentencia de inconstitucionalidad que ellos habían obtenido y estaba firme. A partir de ahí, un grupo de compañeros y compañeras que sabían de mi acercamiento a la posición porque había firmado, siendo diputada, varios proyectos de ley en relación al matrimonio igualitario, se ponen en contacto conmigo, les pido que me manden la sentencia. Y después de haberla leído y haberla hecho ver con el secretario Legal y Técnica del gobierno, les confirmo que yo estaba dispuesta a firmar la habilitación administrativa. Es efectivamente lo que hice y así se celebró el primer matrimonio igualitario de América Latina en Ushuaia, Tierra del Fuego, en diciembre de 2009. Bueno, ahí la teníamos a Fabiana Ríos, que contaba un poco cómo había sido la experiencia y cómo había tomado la decisión política en el marco de esta estrategia, donde se celebra este primer matrimonio igualitario en el país, aquí en Ushuaia, 6 meses antes de que se sancionara la ley. Historias de nuestro país, exactamente. Gracias, Luz. Te mandamos un gran abrazo para todo Ushuaia y para todo Tierra del Fuego también. Un afectuoso abrazo de toda la República Argentina. Luz Scarpati, desde Ushuaia, con sus testimonios también y con sus vivencias en este programa especialísimo. Ley de Matrimonio Igualitario, la Radio de Bandera te está proponiendo en esta mañana de domingo de julio. Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública. Y aquí estamos en Radio de Bandera, por supuesto, hasta las 11 de la mañana. Y nos vamos a ir ahora a la tierra del carbón, a Río Turbio, a saludarla a nuestra compañera Inka von Linden. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros queridos? Qué placer escuchar todas estas historias, André, Fabián. ¿Qué te parece? Un abrazo enorme, muchas gracias. Sí, bueno, y yo las escuchaba y hablaban de historias propias, ¿no? La importancia de contar algunas historias. Así que les traigo la historia de Vicky y Jacinta, que gracias al matrimonio igualitario, como puntapié inicial, pudieron convertir, y me parece muy lindo esto, sus deseos en derechos, ¿no? Y conformar una familia. En ese proceso, que ahora les voy a contar, construyeron no solamente el modelo establecido como único y universal de lo que se consigue como una pareja, sino también
la maternidad, la gestación, la lactancia, bueno, varios de estos conceptos, ideas, bueno, ellas vinieron a demostrar que hay distintas maneras de hacerlo. Bueno, se casaron en 2018 y enseguida supieron que querían tener hijes, pero ambas mujeres cisgénero, ¿no? Es decir, que coincide su género con su sexo, ¿no? Querían ser protagonistas activas en su gestación. Por eso utilizaron el método de reproducción asistida ROPA, por el cual Jacinta gestó a los bebés con los óvulos de su pareja Victoria. El tratamiento se realizó íntegramente en la ciudad de Bariloche, en la que viven, y gracias a otra ley que también convierte deseos en derechos, que es la ley de reproducción asistida. Bueno, una vez que nacieron los mellizos, Nico y Emma, ambas madres querían poder establecer un vínculo de lactancia con ellos, ¿no? Por eso Victoria, asesorada por su ginecóloga y su puericultora, decidió realizar el tratamiento farmacológico para la inducción de la lactancia y de esta manera pudieron ejercer el derecho de colactar juntas las dos mamás, ¿no? Ahí por eso hablaba de cómo vinieron a deconstruir un montón de cosas. Bueno, vamos a escuchar a Victoria, esto decía. Sí, nosotras nos casamos en Bariloche. Y algo muy hermoso de esta ley de matrimonio igualitario es que tanto en nuestra libreta de familia como en los DNI de nuestra hija, de nuestro hijo, figura concretamente que las dos somos sus mamás. Y eso en pocos lugares creo que sucede, ¿no? Es maravilloso que ellos tengan sus DNI y en nuestra libreta de familia figuremos todos como una familia, ¿no? Bueno, todo lo que posibilita esta ley, ¿no? Pudieron conformar su familia, la familia Segura Puentes, que es una familia diversa, ¿no? Por fuera de lo establecido como modelo nuclear, conyugal y heterosexual. Bueno, y bueno, ellas sostienen que es gracias a la lucha de otras personas que lucharon antes por sus derechos, que posibilitaron que todo esto les sucediera, pero ellas también son ejemplo, ¿no? Para muchas otras personas a concretar sus deseos y que los deseos se pueden y deben, ¿no? Convertir en derechos. Y además, Inca, lo que vos decías, esto de las voces, las historias, porque también, escuchando la radio, escuchando Radio de Bandera, otros, se van enterando de cuáles son las posibilidades de lo que se puede hacer, como este método ROPA. Así es que, bueno, te agradecemos mucho, Inca, este aporte en la mañana de Radio de Bandera. Y también me pareció muy interesante la colactancia, ¿no? Esto de que las dos mamás pueden colactar. Me parecía que es una historia que se tiene que contar, así que bueno, se las quería compartir. Ahí estábamos con la compañera Inca von Linden desde Río Turbio. Maravilla poder escuchar tantas realidades que hacen a una misma realidad de toda la Argentina. Me voy ahora a la tierra de la cueca o de la tonada, o de ambas, en San Luis. Está Francia López. Hola Francia, bienvenida. Bienvenida a las tierras puntanas, mejor dicho, de la tonada y de todo. Una mañana sumamente frío, bienvenidos a San Luis. Y yo quiero traer un concepto que me pareció totalmente innovador y que trato de reflejar en la actualidad de San Luis de la República Argentina, que son los nativos igualitarios. Me encanta ese concepto. Son aquellas infancias que están transitando en este mismo momento, que están aproximadamente entre los 10 y 12 años, que han nacido con la conquista de estos derechos que tenemos en la República Argentina y que sirven también como una base, como un pie para poder seguir conquistando nuevos derechos. Y esto no solamente tiene que ver con poder tener una cobertura médica, sino también con los derechos a herencia, la propiedad de los bienes y también poder obtener una pensión, sino también a lo que decía nuestra compañera en su alocución anteriormente, que es, por ejemplo, la ley que llegó en el 2013, que es la ley 26.862, que es la reproducción médicamente asistida. Que eso también es un gran avance en la República Argentina, ya que permite a todas las personas mayores de edad poder tener la asistencia en la reproducción sin tener en cuenta cuál tipo de familia ha conformado y sin ningún sesgo de discriminación. Yo creo que eso es un avance impresionante en la República Argentina.
creo que también tenemos que seguir por cambiar o sensibilizar o concientizar a la población, porque nosotros acá en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, hemos tenido distintos hechos vandálicos, por ejemplo, para la celebración de lo que es el matrimonio igualitario. En el Consejo Deliberante se izó la bandera de la igualdad y fue, por supuesto, arrancada y quemada. En Radio Nacional San Luis también, al año siguiente volvimos a colocar otra bandera y lo mismo, durante la noche la sacaron y se la llevaron hasta con el asta que tenía y que la sostenía. Asimismo, en las plazas tenemos un banco de la diversidad que varias veces fue pintado nuevamente de blanco por la intolerancia a toda esta normativa y a poder convivir en una sociedad mucho más sana. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de hablar con el intendente de otra ciudad de acá de San Luis, que es La Toma, y él me contaba también, una persona sumamente muy amplia, que un 15 de julio, para conmemorar el Día del Matrimonio Igualitario, izó la bandera y también se la robaron, también la vandalizaron. Entonces creo que tiene que haber una renovación generacional, que estamos en caminos, quizás nos faltan muchos años todavía, pero bueno, hay que seguir en la lucha. Quiero también resaltar que el primer matrimonio igualitario en la provincia de San Luis se celebró en la ciudad de Villa Mercedes en noviembre del 2010. Después, quiero también hacer la contrapartida. Bueno, estábamos con Francia López en San Luis, la tierra puntana, como bien nos dice ella, y nos estaba contando precisamente, bien interesante el concepto. A ver, Francia, ¿estás? Sí, sí estoy. Bueno, estabas diciendo, nos estabas contando, es bien interesante lo que decías del nativo igualitario, ¿no? Las niñas y niños de nuestro tiempo. Sí, sí, es muy interesante y quería resaltar que se cortó, se ha cortado. No, ahora está muy bien, te estamos escuchando. No, y decir este tránsito durante estos años, de poner en esta comparación, por ejemplo, el primer matrimonio que se celebró en la ciudad de Villa Mercedes en el 2010, y después para que pudiera celebrar en una localidad mucho más chiquita, se vino a concretar en el año 2021. Debieron pasar 11 años para que una localidad pudiera vivenciar lo que es un matrimonio igualitario. Esto nos implica a replantearnos también que nos faltan muchos años de tránsito, tiene que haber un recambio generacional seguramente, y que bueno, que estamos en ese camino. Hoy debemos celebrar justamente los nativos igualitarios que están viviendo, que nosotros no lo pudimos disfrutar en su momento. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes esta posibilidad de poder contar esta historia. Francia López, te mandamos un beso grande a los pagos puntanos. Muchas gracias. Gracias. Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera. Y ahora nos vamos a ir para Nacional Paraná, así en Entre Ríos, a darle la bienvenida al compañero Julián Ríos. ¿Cómo estás? Hola André, hola equipo, ¿cómo están todos? Qué lindo verlos a todos en esta fecha, en este día tan especial. Bueno, aquí en Paraná la temperatura es de 10 grados, una sensación térmica de 7, con lo cual estamos ahí, está hermoso el día, totalmente despejado, así que estamos disfrutando además de este programa. En nuestro caso, les cuento a todos nuestros colegas y los oyentes que nosotros tenemos un programa exclusivo de diversidad sexual aquí en Radio Nacional Paraná, que salimos los días lunes de 21 a 23. Con lo cual nos parece sumamente importante que hoy estemos hablando de este tema. Si bien todos trajimos aquí experiencias de lo que pasa en nuestras tierras, en mi caso voy a contar la historia de mi compañera que también conduce el programa, que es Alejandra El Cura, que ella también accedió al matrimonio igualitario, más hoy digamos está separada, pero pudo lograr lo que es tener una hija con su pareja gracias a la ley de reproducción asistida,
que hoy Paloma tiene ya 4 años y es una militante, al igual que nosotros, en lo que tiene que ver con derechos humanos. A nosotros nos parece que, bueno, más allá de la ley de matrimonio igualitario, que es la que abrió, por supuesto, la puerta hacia otras leyes que eran más importantes que la ley de matrimonio igualitario, como es la ley de identidad de género, pero es la gran ley que nosotros decimos que gracias a eso nos permitió acceder a muchos derechos. ¿Y esto qué quiero decir? Que uno accede a ciertos derechos, y eso es lo importante, pero lo que nos importa más allá de la ley es la cuestión práctica, es decir, la sociedad misma que lo tome, porque no nos vale de nada, digamos, que haya una ley y que esté escrita, pero si la sociedad no lo acepta. Esto es decir, bueno, hoy la sociedad misma nos acepta si estamos de novio o no. Digo, hace un par de años vos ibas de la mano con tu pareja y directamente la sociedad misma te discriminaba, te violentaba. Entonces eso nos parece sumamente interesante. Y hoy incluso, nosotros en el programa de radio, empezar a utilizar lo que es el lenguaje inclusive, que también tiene que ver con la igualdad misma, es sumamente importante. Entonces nosotros tenemos que remarcar por qué la importancia de aquella primera ley nos cambió la vida a nosotros. Y eso es lo importante. En Entre Ríos también, al igual que otra provincia, también hubo ciertos impedimentos, incluso en el registro civil, algunos por su impedimento, por su creencia religiosa, pero que con el paso del tiempo muchas personas han cambiado su punto de vista. Y esto es en algo que nosotros tenemos que trabajar los comunicadores con gran responsabilidad, es decir, hacer el cambio social, pero siempre desde la educación, no desde el lado que nos hicieron a nosotros, que es desde el lado de la violencia. Por eso, digamos, mis palabras son las palabras de Alejandra el cura, que ella pudo acceder a esta ley. Yo por ahora no estoy casado, pero también soy parte de la comunidad y que por supuesto celebramos esta ley y este programa especial. Julián, te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu compañera también de ese espacio y bueno, te agradecemos mucho estar en esta Radio de Bandera. Gracias a ustedes. Y ahora, Seguimos, ¿para dónde nos vamos, Fabi? Claro, seguimos andando la República Argentina, pasamos por Paraná, la capital de Entre Ríos, y nos vamos hacia la hermosa Zapala, ahora allí en Neuquén. Clementina Crisoliti, te he nombrado bien, Clementina, bienvenida. Hermoso que hayas comenzado nombrando a Zapala como una ciudad preciosa. Es una ciudad que en los últimos días estuvo también con un manto blanco como muchas otras localidades de nuestra provincia sureña. Y yo vengo con algunos datos y además con algunas pinceladas breves de historia. En Neuquén ya se produjeron en estos 12 años 1.160 matrimonios igualitarios desde la sanción de la ley. Y el primero de ellos se celebró en la localidad más vieja, más antigua y más tradicionalista de la provincia. Estamos hablando de Junín de los Andes, y se produjo en 2010, un 3 de septiembre, entre Juan y Sebastián. Después vinieron muchos más. En Plaza Wincul, las primeras fueron Aldana y Francis. En Mariano Moreno, Claudia y Lali. En Zapala también fueron 2 mujeres, las primeras en lograr la unión civil. En Cabiahue, después de muchos años de buscar este ejercicio, el ejercicio del matrimonio civil, ahí estuvieron celebrando Daniel y Matías. Y en Andacollo, en Villa Langostura, en otras localidades, y también se fueron sumando en los últimos años los parajes rurales, aunque la mayor cantidad de estas uniones civiles se registran en Neuquén capital. Pese a que algunas cifras dan cuenta que esta provincia sureña aparece entre los distritos con un promedio anual de 1.3% de casamientos anuales, Neuquén ha sido y sigue siendo muy activa en la militancia por los derechos igualitarios y sustantivos. Un activismo que también se expresó desde los primeros momentos cuando se buscó el impulso y la sanción de la ley
y el festejo que estuvo presente desde el primer momento frente al Congreso, como describen muchos de sus militantes en aquella noche fría. También Neuquén ha sido una provincia que en estos años ha jerarquizado las políticas públicas, el acompañamiento, como recién decía el compañero, de los medios de comunicación, también ha sido un agente de cambio importante, luchando contra los imaginarios que siguen discriminando y excluyendo. Las escuelas también están dando un paso sumamente importante, pero lamentablemente hay leyes que todavía no están acompañando esta transformación, como por ejemplo la plena implementación de la Ley de Educación Sexual en nuestras escuelas. También hay muchos atrasos en la justicia para que garantice y acompañe todos estos procesos necesarios de transformación de nuestras sociedades. Y quiero, para cerrar, retomar quiénes fueron las personas que posibilitaron esta transformación desde el Congreso de la Nación y brindar aquellos nombres, como en el audio que escuchábamos hace un rato de la expresidenta Cristina Fernández. En la Cámara Baja, estuvo dividida la cuestión, en la Cámara Baja quienes acompañaron fueron Alicia Comelli y Olga Guzmán, del Movimiento Popular Neuquino, al igual que el diputado en aquel entonces de la Concertación, Hugo Prieto, mientras que de la UCR, Horacio Quiroga, fue el único que votó en contra. Y en la Cámara Alta votaron a favor Nancy Parrilli y Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, mientras que Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, fue el único que votó en contra, para recordar algunas de las personas que tal vez en estos días estén pensando de otra manera. Clementina, muchas gracias, te mandamos un beso grande, muchísimas gracias. Un saludo a la gente de Zapala. Y Andrea, como decimos en Entre Ríos, hay un dicho entrerriano que dice, como quien no quiere la cosa, se nos fue el programa. Yo, para que ganemos tiempo, dejo un beso enorme, gracias a todo el equipo, a los compañeros de Río Turbio, a este equipazo que nos sostiene, a toda la Argentina. Gracias Radio Nacional por otro Radio de Bandera. Gracias, Fabián, y nos vamos a ir, sigamos celebrando el amor, la ternura, nos vamos con el tema de Adrián Berra, Beso en la nariz. Chau. Todo lo que no ves ya girará, uno muere y otro nace, y este corazón renace, y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si quieres y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos, por vos, por lo que pasó y lo que pasará.